El tema que estaremos analizando hoy, hermanos, es qué enseñó el hermano Charles S. Russell acerca de la palabra organización y qué relación tenía esa palabra con la sociedad Watchtower, precisamente de tiempos del hermano Russell. Esta información, hermanos, está basada en un estudio del hermano Ronald Day que publicó el día miércoles 26 de octubre del año 2016 en su blog. Si gustan visitar la información o leerla en línea, les comento que está en inglés. Y bueno, les dejo en la descripción del video o en la caja de la descripción del video el link para que puedan visitar la página. También quiero comentarles, hermanos, que bueno, la información, como les comentaba, está en inglés, entonces si llego un poco a tardar en hablar es porque estoy traduciendo, de hecho, la información al español. Y sí, hermanos, también en ocasiones voy a dar algún comentario de algunas lecturas e investigaciones que yo ya he hecho, pero la base de este video o de la información para este video, pues la base es el estudio del hermano Ronald Day. Es importante, hermanos, para mí poderles explicar este tema, puesto que en los comentarios de los videos, inclusive en algunos mensajes que han llegado al correo, que les reitero, hermanos, el correo es estudiantesrigurososdelabiblia@gmail.com, estudiantesrigurososdelabiblia@gmail.com. Bueno, pues me han llegado pues comentarios un poco pues lamentables. La verdad es que sí me ha dado pena algunos comentarios, porque pues puedo ver que los hermanos no han investigado realmente información. O sea, realmente muchos de los hermanos que son testigos en activo o ex testigos se basan mucho a la información oficial de la sociedad Watchtower que ahorita presentan. Pero no siempre, no es que mientan, porque yo no veo una mentira, pero dicen solo ciertas partes que podrían ser convenientes para la teología de ellos actualmente. Entonces, precisamente hoy, hermanos, vamos a hablar acerca de la palabra organización, que es muy importante que podamos entender el contexto de la palabra organización. Los estudiantes de la Biblia, hermanos, y les comento a todos, no tenemos una organización como los testigos de Jehová comprenden la palabra organización. Nosotros no tenemos un aparato burocrático que se encargue de monopolizar la verdad como lo hacen los testigos de Jehová. Y jamás existió eso en tiempos del hermano Russell. Precisamente de esto habla este video. Esto prácticamente sucedió hasta la tercera presidencia de la sociedad Watchtower, que fue en manos ya del juez Rutherford. Pero hoy vamos a entender eso, hermanos. Quisiera que, bueno, pudiéramos escuchar, pudiéramos también investigar, seguir investigando, hermanos. O sea, investiguen, si no me creen, para que vean que realmente era así. Sin embargo, este video va a estar lleno de pruebas en ese sentido. Nosotros, hermanos, quiero comentarles, porque ha habido comentarios muy desafortunados hacia nosotros como estudiantes de la Biblia, inclusive a su servidor, porque me han tachado y han tachado a mis hermanos estudiantes de la Biblia como apóstatas. Como colectivo, hermanos, los estudiantes de la Biblia, la Asociación de los Estudiantes de la Biblia, jamás han sido testigos de Jehová. Inclusive leí una vez un comentario de una persona que decía que nosotros éramos ex testigos y que estábamos inconformes con los testigos de Jehová. No, y se los digo tal cual, no. Nosotros venimos de una línea de estudiantes de la Biblia que siguieron fieles a los preceptos bíblicos, no al hermano Russell, aclaro, a los preceptos bíblicos, y rechazaron tener un líder humano, como los testigos de Jehová actualmente lo tienen. Jamás hubo en los inicios de los estudiantes de la Biblia un liderazgo humano. Para nosotros estudiantes de la Biblia, tanto de antaño como los actuales, para nosotros Jesús es suficiente. No necesitamos un gobierno humano.
no necesitamos dirigentes humanos. Para nosotros, como les comento, Jesús es suficiente. Como también les mencionaba, hermanos, pues voy a estar traduciendo el texto. Entonces, si llego a tener un silencio un poco pausado, un poco largo, pido de su amable comprensión porque estoy traduciendo el texto. Comencemos, hermanos, hablando precisamente de este tema, hermanos. El liderazgo de los testigos de Jehová a veces se llega a referir a los días del hermano Russell como si los testigos de Jehová y su organización ya existieran desde esos días. Como resultado, el dogmatismo del concepto, la organización de Jehová y de muchas de las enseñanzas relacionadas con ese concepto a menudo se atribuyen al hermano Russell como si él hubiera creado el concepto de la palabra organización de Jehová como si fuera como les comentaba, una especie de aparato burocrático que monopoliza la verdad, y también muchas de estas enseñanzas relacionadas con la organización, como la fidelidad a la organización, entre otras cosas. Sin embargo, la realidad, hermanos, es que el hermano Russell jamás enseñó que la verdadera iglesia está representada en la tierra por alguna organización o por alguna entidad visible, mucho menos por una organización visible autoritaria como la que mantienen actualmente los testigos de Jehová. El hermano Russell jamás habló de la organización de Jehová. Sí habló de la organización del Señor, pero difiere mucho del término la organización de Jehová que utilizan actualmente los testigos. Un examen, hermanos, del contexto puede demostrar que cuando el hermano Charles A. Russell dijo la organización del Señor tenía otro sentido totalmente diferente al dogma de la organización de Jehová que postuló el juez Rutherford después de su muerte. Al menos, pues podemos ver, y dice el hermano, que uno de los testigos de Jehová con el que él había tenido, pues, cierta cercanía, estaba manteniendo cierta correspondencia, había un intercambio de información, había hecho una afirmación de que el hermano Russell al principio predicó contra las organizaciones religiosas, que eso es algo que debemos de tener en cuenta. Russell estaba en contra de las organizaciones religiosas. Pero decía este testigo de Jehová que antes de morir el hermano Russell recibió nueva luz, de modo que antes de morir había llegado a darse cuenta de la verdad con respecto a la organización de Jehová. Sin embargo, pues debemos de entender en qué contexto el hermano Russell dijo eso. Si bien escrito en una publicación, está sacado de contexto. En 1879 comenzó la Watchtower. Comenzó a funcionar como una entidad legal, pero para distribuir literatura bíblica. La Watchtower después se llegó a conocer como la Watchtower Bible and Tract Society. El órgano de enseñanza, pues, de los actuales testigos de Jehová. En realidad, aunque el hermano Russell comenzó esta entidad llamada The Watchtower and Bible Tract Society, esa entidad legal, como él pretendía que fuera, nunca tuvo la intención de ser un órgano de enseñanza como lo es actualmente la organización de los testigos de Jehová. O sea, el hermano la fundó, pero no tenía como objetivo hacer lo que hoy por hoy hace la sociedad Watchtower. De hecho, se podría decir, hermanos, que la actual sociedad Watchtower no tiene nada que ver con la que fundó originalmente el hermano Russell. O sea, prácticamente Rutherford destruyó la sociedad Watchtower de Russell después de que falleció. En esta investigación, hermanos, pues se presentan citas del hermano Russell que demuestran lo que él realmente creía y enseñaba sobre la palabra organización, ya que esa palabra puede verse relacionada, pues sí, con el tipo de organización que Rutherford creó después de la muerte de Russell, pero hay que entender el contexto.
Y van a entender también mucho del por qué nosotros jamás aceptamos pues este tipo de doctrinas, y por eso fue la cisma entre los años 1918 a 1928. ¿Por qué tantísimos estudiantes de la Biblia, 3/4 partes casi de los estudiantes de la Biblia, pues se desafiliaron de la sociedad Watchtower? Estas citas, hermanos, demuestran que incluso hasta su muerte el hermano Russell jamás creyó en la idea de que alguien debería establecerse o ser establecido como autoridad en la iglesia. Una cita que este testigo de Jehová presentaba como prueba de que Russell creía en tal organización es una cita de la revista The Watchtower o La Atalaya de marzo de 1883. Y bueno, vamos a leer lo que dice. Creemos que una organización visible y la adopción de algún nombre particular tendería a aumentar nuestro número de adherentes y nos haría parecer más respetables ante la estimación del público o del mundo. Se ha afirmado que aquí el hermano Russell había declarado que él estaba a favor de una organización visible, pero en realidad la cita para poderla entender de esta forma, tendríamos que sacarla totalmente de contexto, y luego hay que imaginar que Russell estaba imaginando que él estaba a favor de una organización visible. La cita pues está fuera de contexto, como les comentaba, y bueno, si la viéramos realmente en lo que dice en el contexto, o sea, leer todo el artículo, vamos a ver que Russell hizo todo lo contrario, que no estaba a favor del uso de una organización visible. Él estaba en contra de una organización visible, tal como la comprenden hoy los testigos de Jehová. Les voy a leer un fragmento de esta revista, hermanos, que viene aquí citado, que dice... Son palabras del hermano Russell, aclaro. Creemos que una organización visible y la adopción de algún nombre particular, porque los estudiantes de la Biblia no tenemos un nombre en particular, eso es como un nombre, pues vamos a llamarlo genérico, que pues nos identifica como lo que hacemos, o sea, estudiamos la Biblia, pero las iglesias llegan a tener nombres propios, ¿no? Como Iglesia de Cristo, a veces sí como estudiantes de la Biblia, la Iglesia de Dios o simplemente Iglesia Cristiana. O sea, no hay un nombre específico como lo tienen los testigos de Jehová. Y no lo tenía en un principio. Por eso aquí el hermano dice, creemos que una organización visible y la adopción de un nombre en particular tendería a aumentar nuestro número de adherentes y nos haría parecer más respetables ante la estimación del mundo. El hombre natural puede ver que un cuerpo visiblemente organizado, o podría ver prácticamente una persona, un cuerpo visiblemente organizado con un propósito definido, y podría pensar que es una cosa más o menos de poder. Por lo tanto, la mayoría de la gente estima a las diversas organizaciones de las que pues los hermanos, dice el hermano Russell, hemos salido en obediencia al llamado del maestro. Pero el hombre natural no puede entender cómo una compañía de personas sin una organización visible puedan lograr algo. Repito, el hombre natural no puede entender cómo una compañía o un grupo de personas sin una organización visible pueda lograr algo. Nos miran y nos consideran simplemente como pocos escaramuzadores dispersos, un pueblo peculiar con ideas y esperanzas muy peculiares, pero que no merecen una atención especial. O sea, el hermano Russell mismo aquí estaba diciendo, o sea, sí, tal vez el organizarnos, o sea, tener una sede mundial, una dirigencia que nos diga cómo actuar, pues sí, nos podría dar mucho, ¿no? O sea, podría aumentar el número de adherentes, incluso el tener un nombre particular. De hecho, por eso el juez Rutherford decide utilizar el nombre Testigos de Jehová precisamente para designar a esa parte o esa iglesia, pero no tenían, cuando eran estudiantes de la Biblia, no tenían un nombre propio y no había un por qué utilizar un nombre propio. Simplemente para nosotros, hermanos, quiero decirles que
que la palabra cristiano o decirnos cristianos es suficiente, o sea, no necesitamos un nombre propio. Entonces, sigue diciendo el hermano Russell, pero aunque es posible para el hombre natural ver nuestra organización, porque no puede ver ni entender las cosas del Espíritu de Dios. O sea, aquí está diciendo, o sea, sí hay una organización, pero es una organización espiritual, una organización que dirige Cristo directamente sin intermediarios. Y dice aquí por eso, porque no puede entender el hombre natural las cosas del Espíritu de Dios. Confiamos en que usted, y yo le reitero a usted, como dice el hermano, confiamos en que usted puede ver que la verdadera iglesia está organizada de la manera más eficaz y en el mejor orden de funcionamiento posible. El apóstol Pablo insta a todos a la unidad en la fe y propósito, según lo menciona Filipenses 3, 15 y 16. Guiados por el Espíritu o por el mismo Espíritu, pueden llegar y llegan al conocimiento de la verdad, pero es a través del Espíritu, no a través de una organización. Bajo nuestro capitán, todos los verdaderamente santificados, aunque pocos y muy separados de persona a persona, están estrechamente unidos por el Espíritu de Cristo, la fe, la esperanza y el amor, siguiendo las órdenes del Maestro. Se mueven en batallones sólidos para el cumplimiento de sus propósitos. Pero tenga en cuenta que Dios no depende de los números, o sea, para nosotros lo de menos, y esto es algo que también no tenemos en común con los testigos, es estarnos contando para ver cuántos somos. Esto jamás pasó así y seguimos bajo esa línea. No podemos decir cuántos cristianos hay en el mundo porque realmente muchos ni siquiera están unidos con nosotros como iglesia. Hay cristianos verdaderos en otras denominaciones, eso es algo que nosotros no negamos, pero los testigos sí. Para ellos, si no están dentro de su organización, no puede ser un verdadero cristiano esa persona. Para nosotros, pues eso es falso. Reconociendo esta organización que es del espíritu y no de un humano, o sea, es del espíritu, y no deseando asimilación alguna con los mundanos, que no pueden verla ni entenderla, estamos muy dispuestos a soportar el reproche de un pueblo particular. Siempre nos negamos a ser llamados por cualquier otro nombre que no sea por el de nuestra cabeza. Nos llamamos cristianos, afirmando continuamente que no puede haber división entre aquellos continuamente guiados por su espíritu y ejemplo como se da a conocer a través de su palabra. O sea, nosotros estamos unidos con cualquier persona que realmente sea un cristiano consagrado de nuestra religión como tal, como estudiantes de la Biblia o no siendo un estudiante de la Biblia. Dice el hermano y sigue diciendo en este artículo: no retengamos de ninguno de los queridos hijos del Señor, no renegamos de ninguno de los queridos hijos del Señor. El hijo más débil de la familia de la fe en Cristo nuestro Redentor, lo reconocemos gustosamente como nuestro hermano. Algunos, ignorando su privilegio de la comunión de los santos, se mezclan con diversas organizaciones mundanas en gran detrimento de ellos mismos. Aunque no podemos seguirlos allí, con gusto les damos la bienvenida cuando vienen entre nosotros. O sea, hay hermanos que todavía siguen en otros movimientos religiosos y algunos pues sí son parte de Babilonia. Sin embargo, nosotros, hermanos, nunca hemos pedido, y les reitero, nunca hemos dicho dejen sus religiones y hagan lo que nosotros les decimos. Eso es algo personal. Usted tiene que estudiar y tratar de ajustarse lo más que se pueda, no a mis ideas, no a las ideas de los estudiantes de la Biblia, no a la iglesia presbiteriana, no a la iglesia mormona, no a la iglesia de los testigos de Jehová, sino usted tiene que adherirse y tratar de hacer las cosas que vienen en la Biblia y que usted está comprobando solo en la Biblia. Aunque no podemos y no debemos seguirlos allí, o sea,
las puertas de Babilonia, sigue diciendo el hermano Russell. Con gusto, como les comentaba, hermanos, les damos la bienvenida cuando vienen entre nosotros. Donde quiera que tengamos esperanza de encontrar algo así en las diversas iglesias nominales, les decimos las buenas noticias de gozo. O sea, nosotros les predicamos a cualquier persona, aunque sea de otra iglesia nominal. Y con la palabra y el ejemplo decimos, salgan de ella, salgan entre la gente del mundo, que salgan los cristianos realmente profesantes, los cristianos que realmente han sido consagrados, ¿no? Que están viviendo una consagración. Pues bueno, les extendemos la mano y les decimos, salgan entre ellos, pero es una decisión personal, hermanos. O sea, nosotros podemos invitarles a seguir estudiando la Biblia, a separarse de los movimientos religiosos que no se están ajustando a la Biblia, pero no les estamos pidiendo tampoco que se unan a nuestra iglesia. Simplemente busquen a Jehová, busquen un lugar donde se enseñe la palabra de Dios realmente, donde usted pueda cuestionar las ideas, donde usted pueda seguir investigando, pero no en los libros o las publicaciones oficiales. O sea, busque luz, pero búsquela bien primero en la Biblia, y eso es lo principal en la Biblia, a través de la oración, y luego busque en donde usted guste, pero busque más luz. ¿Cómo podríamos, hermanos, dice el hermano Russell, entregar este mensaje si no lo estamos obedeciendo? Y eso es muy importante. ¿Cómo podemos predicar si no estamos viviendo lo que predicamos? Tenemos una fe ilimitada en nuestro capitán, o sea, en el Señor Jesucristo, y esta organización perfecta que guía a Jesucristo, que es invisible para el mundo, marcha hacia una victoria segura y gloriosa. Pero aquí estamos hablando de una organización basada en Jesucristo, donde estamos unidos no a través de una información oficial, sino a través del Espíritu. Jesús es la cabeza, y lo que nos da la unión es mantener una consagración junto con nuestros hermanos, y el Espíritu Santo que nos guía la verdad. El Espíritu es como si fuera pues el cemento entre los ladrillos que somos nosotros. O sea, lo que nos une y nos da pues unidad es el Espíritu Santo, Jesucristo y por supuesto que Jehová. Estos tres entidades son lo que nos dan prácticamente pues la unidad, nos permiten realmente llevar una consagración a plenitud. Con esto no digo que creemos en la Trinidad, por supuesto que no, pero quiero decirles que bueno, esas tres entidades son lo que nos dan pues esta unión. Entonces, hermanos, esto es lo que el hermano creía acerca de la organización. De hecho, el hermano Russell se refirió en un artículo en la edición de octubre de 1882 de la revista The Watchtower en el tema La Iglesia. Y bueno, en ese estudio el hermano Russell nunca presentó la organización de la iglesia como una organización sectaria y denominacional como actualmente lo hacen los testigos de Jehová, y mucho menos encabezada por hombres terrestres. De hecho, dice todo lo contrario. Vamos a leer algunas frases de esta revista. Por ejemplo, en la edición de 1 de septiembre de 1893, el hermano Russell dijo en esta atalaya: hoy no hay ninguna organización revestida de autoridad. O sea, ninguna organización realmente debe de asumir que tiene la autoridad para representar a Jehová. No hay ninguna. Y tampoco nosotros como estudiantes de la Biblia hablamos de que nuestra religión representa la autoridad divina. Pues no, tampoco no es así. En la revista 1 de diciembre de 1894, el hermano Russell dijo: una organización visible no está en armonía con el plan divino de Dios. Y eso es claro, hermanos. Jesús para nosotros es suficiente. Se los digo en lo que yo he podido leer y estudiar. Creer que Jesús necesita un grupo de hombres para representarlo, como el Papa lo ha dicho a través de... Bueno, el papado lo ha dicho a través de pues ya casi 2000 años, que ellos son el Vicarius Filii Dei, o sea, el sustituto del Hijo de Dios, y que ellos creen que están pues como representantes de Cristo en la tierra, pues es algo malo. De hecho, eso es un anticristo. ¿Por qué? Porque están tratando de usurpar un lugar que no les corresponde.
Jesús dijo, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Por qué necesitaríamos que un hombre asumiera que Él es el representante de Cristo en la tierra y que Él nos va a guiar? Jesús puede hacerlo solo. Y Jesús lo puede hacer a través del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo nos da la verdad, nos guía la verdad y Cristo es el que nos está guiando. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Inclusive en una ocasión dice, el que me ama obedecerá mis mandamientos y el que me obedece, dice, haremos morada mi Padre y yo con esa persona. O sea, Jehová, Jesús, el Espíritu Santo están con nosotros. ¿Por qué necesitaríamos una organización visible como la organización papal para que nos guiara en este mundo cuando tenemos nada más y nada menos que a Jehová y a Jesucristo guiándonos, viéndonos, estando con nosotros, haciendo morada con nosotros y dirigiéndonos a través del Espíritu Santo? No tiene sentido creer que necesitamos una organización visible. En la Atalaya o la Watchtower, 13 de septiembre de 1895, el hermano Russell dijo, tenga cuidado con la organización o con las organizaciones religiosas, es totalmente innecesario. De hecho, al final de este video, en los videos que son sugeridos, les voy a poner otro video donde el hermano Russell habló precisamente de la palabra organización y traduje prácticamente lo que dice esta atalaya, ese estudio de cuidado con las organizaciones religiosas. Está muy interesante, les invito a ver también el otro video. Si no es posible hoy mismo, pues pueden verlo después con más calma. Si bien Russell, incluso en sus últimos años, todavía creía en la idea de que una organización como los Testigos de Jehová la tienen, pues no era necesario, ¿no? Él siempre dijo que no era necesario. Él no creía en ese tipo de organizaciones y se puede ver este hecho en las declaraciones del hermano Russell en la publicación The Bible Students Monthly, volumen 7, publicado en el número 9 del volumen 7 en 1915. En el artículo titulado La Iglesia Católica, las llaves del reino de San Pedro, se publicó algo muy interesante. Tenga en cuenta que eso se publicó aproximadamente un año de que el hermano Russell muriera. Si bien esta publicación salió en 1915, el hermano Russell lo dijo antes de morir. El hermano Russell falleció en 1916. Es importante tener este hecho presente. Bien, les voy a traducir lo que decía esa publicación, que como les comentaba se llama The Bible Students Monthly. Dice el hermano, soy consciente de que varias iglesias afirman ser católicas, cada una declarándose la verdadera iglesia y reprobando a las otras como herejes. Inclusive podríamos decir, como lo dicen hoy los Testigos de Jehová, reprobando a las demás religiones como apóstatas. Vamos a entender un punto muy importante porque aquí el hermano está hablando de la palabra católico. Cuando dice que muchas iglesias afirman ser católicas, recordemos que la palabra católico significa mundial. Entonces aquí dice varias iglesias afirman ser católicas o mundiales, cada una declarándose la verdadera iglesia y reprobando a las otras como herejes o como apóstatas. Tomo el terreno católico aún más amplio, que la palabra católico significa general o mundial. Como les comentaba, aquí el hermano empieza a hablar acerca de qué significa, que es mundial o general, y que cualquier limitación con la Iglesia Católica Romana o la Iglesia Católica Griega pues niega realmente esa medida de catolicidad, porque realmente esas iglesias se vuelven sectarias y pues ponen barreras y realmente ya no son católicas, también son sectarias, porque están haciendo pues rupturas con otros cristianos, como pasa con muchísimas iglesias en todo el mundo. Entonces pues niegan, aunque se proclamen católicas, realmente niegan esa catolicidad.
Quizás por lo tanto, dice el hermano, realmente estoy diciendo que soy más católico que cualquiera de estos hermanos. ¿Por qué dice el hermano que es más católico que incluso la Iglesia romana? Dice el hermano, debo probar mi punto o ser malinterpretado. Y es muy acertado su punto de vista, o se explica bien el hermano o prácticamente podría ser malinterpretado. Dice el hermano, sostengo, y pocos, si alguno, tal vez podrían discutirlo, que la Iglesia católica o la Iglesia mundial de Cristo es la que se menciona en la Biblia, la Iglesia de los primogénitos inscrita en el cielo. Si esto se admite, mi siguiente posición es que el Señor en el cielo registra como miembros de su verdadera iglesia a todos los santos, ya sean católicos romanos, católicos anglicanos, católicos griegos, bautistas, metodistas, presbiterianos y ninguno otro. ¿Qué quiere decir esto? Si bien la iglesia es mundial, hermanos, en eso vamos a estar de acuerdo con los católicos en ese nombre, o sea, la iglesia es católica, o sea, es mundial. Realmente Jesús es el único que puede registrar sus miembros. ¿Por qué? Porque si yo empezara a registrar a cada uno de los estudiantes de la Biblia y decir, todos estos son cristianos, eso es mentira. Ni siquiera estoy seguro, hermanos, de que todos mis hermanos realmente estén cumpliendo con lo que dicen que están haciendo. Tal vez muchos de ellos ni siquiera sean cristianos, aunque ellos digan que son cristianos y estudiantes de la Biblia. Y no por el hecho de que haya un católico, un bautista, un metodista en otra religión, precisamente en esas religiones, significa que sea una persona mala o que no sea un cristiano verdadero. O sea, Jesús realmente es el que lleva ese registro. Él sabe quiénes son su verdadera iglesia. Precisamente ahí está el punto del por qué nosotros no hacemos un registro de membresía. ¿Cuántos estudiantes de la Biblia hay en el mundo? No lo sé. Y la verdad no me interesa. Entonces ahí está un punto, porque creo que aquí va a entrar un punto que también quisiera explicarles. Recuerden, hermanos, que Jesús dijo, esos son puntos míos y quiero que lo podamos entender. Dijo, tengo mucho que decirles, pero no lo podrían soportar o entender en ese momento, les dice a los apóstoles. O sea, no les dijo que no les iba a explicar, solo que no era el momento. Cuando Jesús estaba a punto de ascender en los cielos, en el capítulo 1 del libro de Hechos, los apóstoles le dicen, Señor, ¿estás restaurando el reino de Israel en este momento? Y Jesús les dijo, no les compete a ustedes saber lo que el Padre ha puesto en su sola potestad, pero cuando llegue el Espíritu Santo, venga el Espíritu Santo, me serán testigos en Jerusalén, Samaria y en la parte más distante de la tierra. O sea, Jesús no les dijo que no iban a saber la información del reino, simplemente les dijo que no era el momento. Pero el Espíritu Santo les haría entender, iban a testificar sobre ese punto. De hecho, los apóstoles también nos dan mucha información de cómo va a ser el reino. ¿Quiénes son los participantes de ese reino? O sea, cuando llegó el Espíritu Santo en el Pentecostés del año 33, realmente los primeros cristianos llegaron a comprender muchas verdades bíblicas a través del Espíritu. Bueno, hermanos, ¿qué tiene que ver con los verdaderos cristianos? Igual Jesús, de hecho, hizo una parábola de los talentos, donde decía, a uno recibe 1, 2, 3, 4 y 5 talentos, y dice que, bueno, el amo se va y, bueno, todos los esclavos empiezan a trabajar esos talentos y tratan de hacer más, ¿no? Hacer más dinero con lo que Jesús, o bueno, el amo les da. Y aquí viene un punto muy importante. Jesús nos da conocimiento progresivamente. Hay un texto que igual utilizan los hermanos testigos, pero está mal interpretado. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va haciéndose más resplandeciente hasta que el día es perfecto. Esa luz o esa iluminación espiritual, hermanos, es individual, no como colectivo ni como organización, es individual. Puede que un hermano, pues de otra denominación, tal vez todavía cree en un infierno, tal vez crea en una Trinidad,
pero Jesús ya le dio a ese cristiano consagrado, porque realmente es un cristiano consagrado, le ha dado una porción de conocimiento. Si esa persona empieza a asimilar ese conocimiento, lo vive, lo aplica, a su debido tiempo Jesús le dará más a través del Espíritu Santo y va a comprender más cosas. Poco a poco se va a ir dando cuenta de más errores, tal vez de su religión, tal vez de su forma de vida, y tendrá que hacer los cambios si quiere recibir más, todavía más información y más iluminación. Pero esto es algo personal. Entonces, por eso aquí el hermano dice, no importa realmente un registro de cada miembro de la iglesia, porque eso no significa que sean verdaderos cristianos los que están dentro de nosotros como colectivo. Puede que haya cristianos, como les comentaba, que sean católicos romanos, anglicanos, católicos griegos, bautistas, metodistas, presbiterianos, en muchas religiones. ¿Por qué? Porque no es por su afiliación a una iglesia, es por su consagración verdadera y humilde a Cristo, con el fin de algún día llegar al Padre. Nadie puede llegar al Padre si no es a través del Hijo. El Hijo, Jesús, es el camino, la verdad y la vida, no una iglesia, no una organización religiosa. Sigue diciendo el hermano Russell, no tenemos aquí a la única iglesia católica universal, la única iglesia que la Biblia reconoce. O sea, ¿qué no tenemos aquí ya esta iglesia, hermanos? Y se los digo, ¿qué no ya la tenemos? Dice el hermano Russell, en el pasado hemos sido demasiados estrechos y hemos planteado que Dios era tan estrecho como nosotros, o sea, con miras cortas, o que tenía una mentalidad cerrada como nosotros. Fue por esta razón que presbiterianos, católicos romanos, anglicanos, bautistas, metodistas persiguieron y fueron perseguidos, cada uno creyéndose la verdadera iglesia. ¿No estamos todos obteniendo concepciones más amplias de nuestro Dios y de su iglesia? ¿No vemos que nos equivocamos al llamar a la organización externa la Iglesia de Cristo en lugar de recordar que solo el Señor escribe los nombres de la iglesia, o los miembros reales de la iglesia los escribe el Señor, que solo Él lee nuestros corazones, que solo Él es el juez y que solo Él tiene el derecho a borrar esos nombres de los réprobos? O sea, Jesús puede borrar el nombre de las personas que no están siendo verdaderos cristianos. O sea, no necesitamos, hermanos, dividirnos como lo han hecho otros miembros de otras religiones. ¿Por qué? Porque esto lo único que promueve es el sectarismo, y el sectarismo promueve el odio. Y nosotros estamos ordenados a amar al prójimo como uno mismo. Gracias a estas divisiones fue que, como dice el hermano, pues en cierto momento los católicos persiguieron a los protestantes, y los protestantes persiguieron inclusive a los católicos, y hubo grandes matanzas en el nombre de una organización religiosa y en el nombre de Dios. Entonces, ¿por qué tenemos nosotros que hacer estas divisiones cuando la misma Biblia pues condena esto? De hecho, el hermano Pablo, o San Pablo, o el apóstol Pablo dijo y escribió en contra del sectarismo diciendo, en su día dijo, algunos dicen yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Pedro, y el apóstol dice, ¿acaso Cristo está dividido? Y eso lo dice primero a los Corintios 1, 10 a 13. Y eso es algo muy importante. Estamos haciendo lo que hicieron los corintios. La iglesia de Corinto decían yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, entonces hacemos lo mismo. Pues yo pertenezco, no sé, al cuerpo gobernante, yo pertenezco a la organización de Jehová. Otros dicen, pues yo pertenezco a la iglesia mormona. Otros dicen, no, pues yo pertenezco a las ideas de Martín Lutero, yo soy calvinista, yo soy luterano, o yo soy pues papal, ¿no? Yo creo en el papa, ¿no? Yo creo en el sistema papal. Pues nos estamos otra vez dividiendo, hermanos, y esto promueve los sectarismos. Realmente nosotros debemos de evitar eso, porque eso es lo que promueve precisamente las divisiones y el seguir a hombres, el dividirnos. Nosotros no seguimos a hombres, seguimos a Cristo. Entonces no
no seamos sectarios, porque el sectarismo en automático nos convierte en seguidores de hombres, porque tenemos que decir, yo sigo entonces la ideología de esta persona tiene el monopolio de la verdad, y eso no es verdad. Inclusive puede que algunos digan es contradictorio porque te estás basando en la información del pastor Russell. Sin embargo, hay que entender algo, o sea, la iglesia tenía pastores o ancianos en el primer siglo. Ese no es el problema en realidad, porque pues siempre ha habido pues pastores o personas que la Biblia les llama maestros o doctores de la ley. Sin embargo, esas personas no pueden competir con Cristo, no pueden dirigir a la iglesia ni dirigir nuestros pensamientos como si fueran inequívocos. El hermano Russell, pues no, nosotros inclusive lo cuestionamos y es correcto, porque no podemos creerle solamente porque sí, o sea, tenemos que cuestionarlo y realmente asegurarnos si lo que está diciendo es verdad. Y muchas veces pasa y sigue pasando que no estamos de acuerdo con él, o sea, les mentiría si les digo que yo estoy de acuerdo en todo lo que él ha dicho. Yo tengo muchas dudas de algunas cosas que él postuló. Me falta tal vez estudiar más, tal vez no lo sé. Hay hermanos que también sienten ciertas dudas, hay hermanos que creen un poco más o se apegan más a la enseñanza del hermano Russell. Sin embargo, todos estamos de acuerdo en que no podemos basarnos en el hermano Russell 100%. O sea, era un hombre imperfecto tal como nosotros y también tuvo errores doctrinales. Y él mismo lo sabía y por eso él mismo siempre nos dijo, mira a Cristo. No me mires a mí, yo no soy nadie, mira a Cristo. Entonces ahí es donde entra un poco la diferencia con la actual sociedad Watchtower. Porque mientras el hermano Russell nos decía, a mí no me sigas, sigue a Cristo. No te dividas, no seas criticón con los demás cristianos. Tú ve lo que estás haciendo tú. Mientras nosotros tratamos de mantener esa ideología que es cristiana, que es bíblica, no tanto porque lo haya dicho el hermano Russell, es que sí tiene sustento bíblico. Actualmente la sociedad Watchtower lo que hace es tratar de imponerse como si fuera superior a las demás iglesias, como si fueran inequívocos, pero eso, hermanos, es el primer error que tienen. Hacer divisiones, haber fundado una organización religiosa basada en la dirección de hombres y sobre todo tratar con tanto desprecio a los demás cristianos. Nadie puede decir a ciencia cierta que no hay cristianos verdaderos en otras religiones. Eso es horrible, hermanos. No podemos nosotros juzgar. En nosotros no está el juzgar. De hecho, quiero decirles que en una conferencia mormona que alguna vez llegué a escuchar, hablaban de eso. Decían, y es algo que debo de decir, o sea, se decía en ese lugar que Cristo es el juez. O sea, nosotros no tenemos por qué juzgar a los demás hermanos. Esa responsabilidad tan pesada la debemos de soltar porque no nos corresponde a nosotros. Jesús sabe quién es su verdadera iglesia. Él los está inscribiendo, por así decirlo, en su libro, o sea, en su mente. Pero nosotros no tenemos la autoridad de criticar o ser jueces de los demás. De hecho, Jesús dijo, no juzguen para que ustedes no sean juzgados. Con la vara con la que miden serán medidos. Entonces, hermano, hermana, no se atribuya, por favor, pues, obligaciones o derechos que no nos competen. Eso es muy importante entenderlo. Vamos a seguir leyendo ahora, hermanos, o bueno, les voy a traducir lo que el hermano Russell también declaró en 1915 en la revista de The Watchtower. En una ocasión, el hermano Russell dijo que había sido visitado por un ministro de una iglesia de la Reforma protestante, seguramente una bautista, presbiteriana o metodista. Y bueno, este pastor que lo visitó al hermano Russell le preguntó cómo se manejaba la iglesia, o sea, cómo el hermano Russell dirigía a la iglesia. El hermano, pues, le dice, bueno, usted ya sabe a qué me refiero, ¿no? Le dice este predicador evangélico al hermano Russell,
Y el hermano Russell le responde: quiero que sepas, hermano, lo que también quiero decir. Afirmamos que hay una sola iglesia. Sí, o sea, afirmamos, de hecho se los digo, afirmamos que hay una sola iglesia. Si perteneces a esa iglesia, perteneces a nuestra iglesia. O sea, nosotros no hacemos divisiones. O sea, si usted es una persona consagrada y cree todavía en el rescate, cree en Jehová, cree en Jesús, pues, y realmente está consagrando su vida, hermano, y le extiendo ese punto del hermano Russell: si usted pertenece a este tipo de pensamiento, a este tipo de iglesia, entonces usted es parte de nuestra iglesia y nosotros somos parte de su iglesia. Dice el hermano Russell que cuando le explicó esto a este pastor, se sorprendió y le dijo: ¿tienes una organización? ¿Cuántos miembros hay en tu organización? Y el hermano Russell le dijo: no puedo decirlo, no mantenemos una lista de miembros activos. El pastor le dice: ¿no mantienes ninguna lista de miembros? Y el hermano Russell le responde: no mantenemos ninguna lista ni nombres que estén, no mantenemos ninguna lista. Los nombres de la verdadera iglesia están inscritos en el cielo. Preguntó entonces este pastor evangélico: ¿cómo tienes tu elección? O sea, ¿cómo es que usted es pastor? Prácticamente le pregunta el pastor evangélico al hermano Russell. Y le dice: pues nosotros anunciamos que va a haber elecciones. O sea, porque aquí se nombran por elecciones a los ancianos. De hecho, es bíblico. Hay otro video donde habla de las elecciones de ancianos. El video se llama La Organización de los Estudiantes de la Biblia. Si gustan saber acerca de cómo se nombran ancianos, vean el video. Está en la lista de reproducciones. El hermano Russell, como les comentaba, le dice al pastor evangélico: anunciamos que va a haber elecciones y cualquier persona, cualquier hermano, o inclusive todo el pueblo de Dios que esté consagrado y que esté acostumbrado o que acostumbre reunirse con la congregación, puede tener el privilegio de expresar su juicio, o sea, de votar por quién podría ser el nuevo pastor, presbítero o anciano de congregación, ya sean diáconos de hecho o ancianos locales. O sea, así son las votaciones de los estudiantes de la Biblia. Le dice el pastor: bueno, dijo, es una simplicidad misma. Le dice el pastor Russell le responde al pastor evangélico: no pagamos salarios, aquí no se pagan salarios, no hay nada que se haga que la gente, aquí no se hace nada o no se hacen acciones que pueden lograr que los hermanos lleguen a entrar en pleito. Nunca tomamos pues prácticamente una colecta de dinero, ¿no? O sea, no se pasa una charolita para pedir dinero, ni se pide con bolsitas que depositen el diezmo. Entonces, este pastor evangélico le responde: y bueno, ¿y entonces cómo es que consigues dinero? Le dice al hermano Russell, el cual le responde: bueno, le digo le diré una verdad muy simple, y tal vez no podrá creerla. Pero cuando las personas realmente están interesadas en lo que se está haciendo y pues que entienden que hay gastos, pues no hay necesidad de poner una canasta debajo de sus narices, como pasa en otras religiones. Si los hermanos realmente tienen la percepción y pueden ver que hay gastos, y ellos mismos, dentro de ellos mismos, inclusive con un servidor de ustedes, hermanos, pues sí hay este pensamiento de que, bueno, todo cuesta, hermanos, todo tiene un costo. Y realmente, pues los hermanos en aquel tiempo veían que inclusive se servía un almuerzo gratis después de las reuniones. Para aquellos que venían de lejos, ¿no? Se les servía aunque sea una cena, o sea, algo para que pudieran comer por la distancia que habían viajado y que todavía les esperaba de regreso. Entonces le responde el hermano, ¿no? Dice: ¿cómo puedo obtener un poco de dinero de esto? Y de todos modos, o sea, el hermano Russell le dice: o sea, ¿cómo podría yo abusar de los hermanos y quedarme con dinero? O sea, no sería algo correcto, ¿no? Dice que entonces el pastor evangélico lo miró con algo de sorpresa y le dice:
dice, ¿realmente crees que yo te creo todo lo que me acabas de decir? O sea, ¿crees que nací ayer? Y le responde el hermano Russell, lo que te estoy diciendo es la verdad. Me hacen esta misma pregunta de cómo puedo obtener dinero para esta causa y bueno, pues simplemente pues los hermanos son los que proporcionan los medios, o sea, y no se les pide o se les exige un diezmo o dinero, simplemente sale de los hermanos hacerlo. No habría nada más que salir, pues prácticamente aquí, bueno, les voy a traducir textual, hermanos, lo que dice el hermano Russell, dice, cuando uno recibe una bendición y tiene algún medio, quiere usarla para el Señor, o sea, dinero. Si no tiene los medios la persona, ¿por qué deberíamos presionarlo a dar dinero? No habría nada de qué salir como una organización. Bueno, aquí hablamos de un punto muy importante. Nosotros como organización, o más bien, no podríamos salir de una organización o de algo llamado organización porque nunca ha existido una organización. O sea, en tiempos del pastor Russell jamás ha habido una organización. Y nosotros continuamos bajo esa línea. No hay una organización. Eso es un punto muy importante. No la necesitamos. Uno no puede salir de una organización cuando no existe. No podemos salir de algo en lo que nunca hemos entrado. O sea, eso es algo muy importante porque los testigos de Jehová llegan a decir que nosotros abandonamos la organización. Nunca hubo una organización. No se puede salir de una organización cuando no lo había. Nadie puede salir de un lugar donde nunca ha entrado. Entonces, eso es algo muy importante. Por lo tanto, como el hermano Russell explicó, para él la Asociación de los Estudiantes de la Biblia en su día no era una organización. Por lo tanto, cuando los testigos de Jehová u otros hablan de que los estudiantes de la Biblia abandonaron su organización entre los años 1917 a 1928, es algo engañoso, es algo amañado, ya que en lo que respecta a los estudiantes de la Biblia, jamás ha habido una organización. Como les comentaba, no se puede salir de una organización que no existe. O sea, no deberían de estar hablando precisamente de un tema como este, ¿no? O sea, nunca ha habido una organización. En 1915 el hermano Russell declaró, la Biblia dice que debemos hacer el bien a todos los hombres cuando tengamos la oportunidad, en especial a la casa de la fe. Así dice Gálatas 6:10. Por lo tanto, dice el hermano Russell, debemos hacer el bien a nuestros vecinos católicos romanos, a nuestros vecinos metodistas, a todos los demás vecinos. Deberíamos estar contentos de hacer el bien a todos. Pero si tenemos la opción de hacer algo por los santos o por un prójimo, entonces debemos dar preferencia a los santos del Señor, ya sean santos presbiterianos o lo que sean. Esto incluiría a quien quiera que sea un hijo de Dios. Somos hijos de Dios y estamos contentos de servir a cualquier otro hijo de Dios, aunque nos alegraría verlos a todos disfrutando de la libertad con la que Cristo nos hace libres, sin estar enredados en ningún yugo de esclavitud sectarista. Si el Hijo nos hace libres, entonces somos verdaderamente libres. Me hago eco de las palabras del hermano Russell. La familia de la fe o la casa de la fe a la que tenemos que hacerle pues también el bien, porque bueno, aquí dice que debemos de hacer el bien a todos los hombres, creyentes o no creyentes en Cristo, inclusive a nuestros enemigos. Pero aquí dice Pablo en especial a la casa de la fe. ¿Quién es la casa de la fe? Cualquier persona que se ha consagrado a Cristo. A usted no le interesa realmente muchas cosas. Usted no puede juzgar a los demás. Cristo es el que juzga. Cristo es el que dice, a ti te inscribo en el libro, en los hilos, o a ti no. Pero Él es el que toma la decisión, no nosotros. A nosotros no nos corresponde. Entonces hay que ser humildes, hermanos, y entender lo que les comentaba. No podemos saber realmente a ciencia cierta
quién realmente es un verdadero cristiano y quién no. No está en nosotros juzgar. De hecho, la misma Biblia dice, Dios ve el corazón, Jesús ve el corazón inclusive. Nosotros no podemos ver el interior de la persona. Usted no puede saber realmente cuál es la intención y cómo está viviendo su cristianismo su vecino de la luz del mundo, su vecino adventista, su vecino católico, su vecino testigo de Jehová. O sea, dejemos de estarnos peleando. Es triste, pero quiero también mencionar eso. En cierto video que subí sobre la cruz, fue lamentable y penoso ver cómo entre testigos de Jehová y algunos hermanos evangélicos se empezaron a hablar muy grosero sobre ese tema. Yo me pregunto, hermanos, si somos cristianos consagrados, ¿por qué somos tan groseros con los demás? Debemos de ser personas, ya vamos más allá de la tolerancia, simplemente Cristo no le gustaría que nosotros le habláramos hacia otra persona. Debemos de respetarnos, debemos de tratar a todos como Cristo trataría a los demás. No estemos juzgando, hermanos. De verdad, lo único que quería promover con ese video yo era el estudio de la Biblia. Más allá de que si Jesús murió en la cruz o en el madero, lo importante es que murió por nosotros y nos ha permitido ser hijos de Dios. Nos ha abierto el camino para llegar al Padre. Pero ahí vi, hermanos, ese punto. No debemos de ser groseros, debemos de ayudar a los demás hermanos, aunque no estén unidos con nosotros en la fe. Bueno, sí, en la fe en Cristo estamos unidos, obviamente, pero tal vez no en la misma creencia en ciertos puntos. Pero realmente en lo que estamos unidos es en creer en un punto indispensable, que Jesús murió por nosotros, que debemos de consagrarnos a Cristo y tratar de vivir lo que el Espíritu nos va revelando prácticamente a través del estudio de la Biblia. Entonces, poco a poco, el crecimiento espiritual es diferente en cada persona, pero en algún momento todos vamos a llegar a cierto punto igual de fe. No por una religión, no por una organización, es a través del Espíritu. ¿Qué pensaría el hermano Russell de los comités judiciales y las audiencias que prevalecen hoy en día en la organización de los Testigos de Jehová? A menudo, pues muchas personas en internet siempre acusan al hermano Russell o lo culpan por las audiencias o los comités judiciales que actualmente se llevan en los Testigos de Jehová. Pero notemos lo que declaró el hermano Russell en 1916. El hermano recibió una pregunta y decía que si es apropiado que los ancianos se sienten en un tribunal de investigación y citen a cualquiera persona que se supone que esté caminando de manera desordenada y lo hagan comparecer ante ese tribunal para explicar su conducta, o si deberían guiarse por el consejo que dio Jesús en Mateo 18, 15 a 18. El hermano Russell dijo que bueno, estaba de acuerdo con la sugerencia de la pregunta, que debe ser manejada en armonía con la dirección del Señor, o sea, en el pasaje de Mateo 18, 15 a 18. Les voy a hacer un resumen, hermanos, por tiempo, ya mero llegamos a la hora y no quisiera tardarme ya más. Sé que es pesado escuchar una hora de comentarios, pero el hermano Russell les menciona que hay que tener mucho cuidado de hacer tribunales de ancianos. ¿Por qué? Porque podría parecerse más a las prácticas inquisitorias de la Edad Media de parte de la Iglesia Católica, e inclusive ciertos grupos evangélicos. Y dice el hermano que bueno, no debemos demostrar ese espíritu que mostraron los inquisidores antiguos. El espíritu, el Señor, o sea, Jesús ha puesto el asunto de una manera simple. La Biblia dice, si tu hermano te transgrede, ve y habla con él, o sea, habla con él y si te oye, pues bueno, has ganado a tu hermano. Ahora, si eso no pone fin al asunto, dice el hermano Russell, debemos de dar el siguiente paso bíblico. Pero si no quiere oírte, entonces lleva contigo a 2 o más, para que por boca de 2 o 3 testigos, toda palabra sea establecida. Si el malhechor presta atención a la advertencia de estas personas, bueno, detiene su maldad, entonces ahí termina el asunto. Ahora, si aún así el pecador no quiere cambiar, entonces, bueno,
No está en nosotros juzgar a los pecadores, nosotros no somos quien. Dice la Biblia, el Señor juzgará a su pueblo. Por lo tanto, bueno, debemos de dejar las manos en las manos de Jesús y en las manos de Jehová, y a su debido tiempo Él seguramente va a ajustar a esta persona, o pues Él se encargará de juzgar y corregir ese asunto, pero no un tribunal, no un comité judicial. Eso es algo que debemos de entender. Ahora, ningún asunto pequeño pues debe de llevarse ante la iglesia. ¿Por qué? Porque si bien el Señor también dice que si es un asunto que ya está afectando a la iglesia, pues bueno, entonces hay que llevarlo a la iglesia, o sea, llevar el asunto ya a la feligresía y hablar del tema. Y tratar de corregir o prevenir a la iglesia de lo que está sucediendo. Sin embargo, no se le está juzgando, solo se está hablando de que alguien está transgrediendo algún precepto bíblico. Eso es todo. Ahora, no cualquier asunto pequeñito o insignificante se debe de llevar a oídos de la iglesia. O sea, realmente debe de ser algo que realmente esté, pues pueda afectar espiritualmente a la iglesia, algo que realmente sea delicado, no cualquier cosa. Entonces, bueno, ahí es donde podría entrar tal vez una junta de ancianos, pero con un propósito muy diferente al comité judicial actual de los testigos de Jehová. El hermano Russell decía, bueno, yo creo, y decía el yo creo, o sea, tampoco no es algo bíblico, pero pues él aconsejaba que bueno, ahí sí podría constituirse una junta, un comité de ancianos que pudiera examinar pues el caso y viera si el error puede ser detenido o ajustado, pero con el fin de que no llegue a afectar a la iglesia, o sea, hablar con la iglesia y decirle, bueno, esta persona está sucediendo esto, pues hermanos, solo les queremos avisar, y prácticamente cada hermano tendría que tomar una decisión. O sea, el comité judicial no está para expulsar, como para excomulgar a una persona, o simplemente obligar a la iglesia a tomar una decisión. Simplemente tomaría el asunto, o sea, harían un comité para determinar si es un asunto muy grave que puede provocar problemas en la iglesia, y si se decide que sí, se tiene que hablar con la iglesia y mencionarles qué está pasando. Realmente ese comité tendría que, el que promovía el hermano Russell era para detener el problema, pero con la iglesia, o sea, que los hermanos estuvieran informados y tomaran una decisión pues bíblica, o sea, no que se ajustaran a lo que dijera el cuerpo de ancianos, sino que realmente estudiaran el tema con la Biblia y también tomaran sus propias decisiones. Entonces, ese es el punto muy diferente. O sea, el hermano Russell jamás habló de una organización como la cual tienen los testigos de Jehová, habló de la organización del Señor, pero es una organización basada en el Espíritu Santo y en seguir a Cristo a donde quiera que nos lleve. Jesús es suficiente para nosotros, tanto para los antiguos estudiantes de la Biblia como para nosotros hoy en el 2022. Entonces, el hermano Russell de hecho también nos decía algo muy importante, y volvió a resaltar un punto muy importante: cuando el asunto va más allá del individuo, o sea, del pecador, no tenemos otro consejo más allá de la palabra de Dios. O sea, nadie está por encima de la palabra de Dios. Tengamos, dice el hermano, mucho cuidado de no llegar a ser como Babilonia y mantener la Inquisición y mezclarnos, o sea, llegar a tener inquisiciones internas. La palabra de Dios es suficiente y debemos seguirla de cerca y evitar pues confusiones o malos entendidos. Antes de que muriera el hermano Russell, en la Atalaya o la Watchtower de 15 de agosto de 1916 dijo que se debe de tener en cuenta que la sociedad Watchtower no ejerce ninguna autoridad, no hace crítica, sino que simplemente da consejos, y eso en el interés de la causa del Señor y de su pueblo. La anterior Atalaya, la anterior sociedad Watchtower, cuando todavía vivía el hermano Russell, no daban una línea doctrinal que seguir. Realmente lo único que promovían eran estudios bíblicos, daban sugerencias a las iglesias. Sin embargo, cada iglesia, cada individuo realmente tenían que tomar las decisiones de acuerdo a conocimiento y sus estudios bíblicos. Entonces, hermanos,
Punto muy importante, el hermano Russell, la antigua Atalaya y la antigua Sociedad Watchtower de aquellos tiempos respetaban la autonomía de la iglesia y de cada uno de los individuos. No ejercían una autoridad malsana como actualmente se llega a prestar no solo en los testigos de Jehová, sino en muchísimas religiones, donde hay un grupo de hombres o un hombre que dirige a las religiones. Nosotros no solo no abogamos por ello, estamos en contra de las organizaciones religiosas. Les reitero, hermanos, como en otros videos, la Asociación de los Estudiantes de la Biblia de la Antigüedad, o sea, de finales de 1800 hasta ahora en el 2022, más que una religión, en realidad es un movimiento religioso, donde llega a haber diferentes corrientes de estudiantes de la Biblia o pensamientos de estudiantes de la Biblia. No nos dividimos, respetamos cuando alguna iglesia, algún hermano tiene un punto de vista diferente, lo respetamos. Nosotros no somos jueces de ellos. Pero realmente lo que nos une, hermanos, son las doctrinas esenciales que se explican en la Biblia y sobre todo el amor a Jehová, el amor a Cristo y la consagración que hemos hecho como un voto al Señor. Un voto de consagración, un voto, hermanos, de presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Eso, hermanos, es lo que nos une, hermanos. El amor a Dios, el amor al prójimo y trabajar juntos como iglesias, como individuos, en promover los intereses del reino como lo hicieron tanto el hermano Russell en su tiempo como nuestros antiguos hermanos. Como lo han hecho muchísimos cristianos mucho antes de los estudiantes de la Biblia, como la Iglesia Segundo Adventista, como los hermanos de la Reforma, como otros hermanos inclusive antes de la Reforma, como los valdenses, como igual lo hizo Policarpo, como lo hizo Arrio. Entonces, los verdaderos cristianos siempre han existido, hermanos, y no es nuestra labor juzgar, ni dividirnos. Recuerden, yo sembré, dice Pablo, yo sembré, Apolo regó, pero quien lo hizo crecer es Dios, no una organización. Bueno, hermanos, espero que el video les haya servido, que esta información les sirva. Si quieren compartirlo con algún otro hermano, compártanlo, hermanos, para beneficio. El punto de esos videos es que crezca la fe en Dios, la fe en las Escrituras, la fe en Jesucristo, no en una organización como hoy lo vimos. Compártanlo si creen que a algún hermano le puede ser de apoyo. Si tienen dudas, comentarios, sugerencias para videos, compártanlas al correo que ven en pantalla, estudiantesrigurososdelabiblia@gmail.com. Repito, estudiantesrigurososdelabiblia@gmail.com. Si no se han suscrito, suscríbanse, hermanos, toquen la campana, pónganle todas las notificaciones para que YouTube les avise cuando se suba un nuevo video. Bien, hermanos, pues me despido con las palabras de 2 Corintios capítulo 13, versículo 14, palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén.